En este sí se cumplió aquel vaticinio. Siéntate afuera de tu casa y ve pasar a tus enemigos. El cadáver de tu enemigo. Pues Fidel Castro cumple mañana 89 años y efectivamente tranquilamente vio a quién sabe cuántos presidentes norteamericanos fuera de servicio ya. El expresidente A ver, permítame, por favor. llega mañana a los 89. Tal vez el mayor éxito de su enfrentamiento, porque ya derrotó a los Estados Unidos, Cuba, 10 administraciones consecutivas en Washington. Aunque ahora el que cosecha es el hermano y actual mandatario Raúl Castro. El jovencito de 85 años. Exacto. Y a pesar de que ha sido el hombre que ha tenido más atentados contra su vida, creo que el enemigo más fuerte que ha tenido últimamente fueron los divertículos. El padecimiento médico que lo traía de cabeza y que lo tenía en riesgo y que hasta salió por ahí entre los que no lo querían, que ya se había muerto porque no se veía pues a la vista pública, ¿no? Y en Miami ya estaban festejando, pero pues no les funcionó. Les hizo cuernos. John Kerry se convertirá en el primer secretario de Estado de Estados Unidos en viajar a La Habana desde 1945 e izará la bandera norteamericana en la ceremonia formal. Parece que, según trascendió, Fidel seguirá solo por televisión el acto de reapertura el viernes de la Embajada de Estados Unidos, que hace 54 años Washington cerró a la espera de una victoria de una invasión anticastrista que 3 meses después lanzó la agencia CIA en Bahía de Cochinos. Es un paquetito que le dejaron a Kennedy. Eisenhower le preparó todo esto. Y Kennedy pues no tuvo más remedio que seguir adelante. Y fue un desastre absoluto. Un desastre. Lo curioso es que no haya aprendido en Latinoamérica el ejemplo de Cuba. No rindió frutos. El costo es muy elevado. El terreno, la gente, los factores que se conjugaron ahí, no había en ningún otro lugar en Latinoamérica. Y además fue la época de las dictaduras de derecha. O sea, dictaduras que establecieron largos gobiernos, mantuvieron la estabilidad regional, se plegaron totalmente a Estados Unidos, incluyendo México. O sea, México fue totalmente cómplice de, digamos, jugó ese doble juego. Por un lado, quedar bien con Cuba en ciertos aspectos, sobre todo para mantener como a raya a la izquierda en México. Pero eran los dictados de Estados Unidos, en la OEA y en otros organismos internacionales. Y si recuerdas, uno de los primeros gobiernos de izquierda abierta en Latinoamérica fue el de Guatemala, el de Arbenz, Jacobo Arbenz, y que fue derrocado precisamente con una invasión organizada por la CIA, Claro. que es lo que quisieron repetir en Cuba, pero no les fue posible. ¿Cómo le fue a Allende también? No se diga, pues sí, pero claro, eso ya fue 10 años después. Otro que también se quería ir a la izquierda y no pudo, optó por regresarse, fue el boliviano Víctor Paz Estenssoro, que hubo una revolución ahí y llegó y muy... Claro. Pero ahorita que mencionabas, Héctor, Allende fue un régimen que además llegó democráticamente, Claro. O sea, fue una elección, no era un golpe de Estado, no fue una revolución como la cubana que llevó a un gobierno de izquierda. O sea, era, digamos, legítimo en términos de su política y en términos de su estructura electoral. Nada más que Estados Unidos dijo no, o sea, no voy a permitir otro foco, valga la expresión política, de infección, porque era que recorriera
se recorriera o extendiera el foco de influencia socialista en América. Lo mismo que Arbenz. Arbenz llegó por la vía democrática como su antecesor, Arévalo, que también fue de izquierda. Pero ya dijeron, no, se está yendo mucho a la izquierda y dan el golpe. Y eso hace que vengan a México una oleada de refugiados muy talentosos. Entre ellos Tito Monterroso y Otto Raúl González. Sofía González, de 78 años, nos llama de la Miguel Hidalgo. Señor Martínez Serrano, ¿aquí en México la gente votaría por un régimen de izquierda? Es más, ¿llegaría a la presidencia? Estuvo a punto de ocurrir. ¿Qué le pasa? Y todos fuimos testigos. Y van 2 veces que casi ocurre. Sí. Bueno, una no tan marcada, pero sí, con esos visos. La de Cárdenas, pero es que ahí hubo una manipulación tal que obligaron a que Salinas tuviera más del 50% de los votos. A ese grado se le quitaron votos, sobre todo a Cloutier. Sí, yo creo que en este país lo que requiere es un régimen de izquierda, pero una izquierda moderna. Es decir, no es socialismo, no es de que todos somos iguales y entonces tienes que repartir tus bienes y que en tu casa vivan 8 familias. No, esa es como la leyenda negra que siempre se construyó alrededor de la lucha anticomunista. Pero en un país tan desigual como es México, sí necesitas una orientación mucho más social, mucho más de izquierda, que es la libertades públicas, libertades políticas, pero desarrollo económico, desarrollo social, que permita en un momento dado transformar la realidad. Por eso casi gana en el 2006 López Obrador, y en el 88 quizá Cárdenas pudo haberlo hecho, pero evidentemente sí se requiere de cuando menos un partido de izquierda moderna. Y yo recuerdo cuando gana el laborismo en Inglaterra después de la guerra, que pierde Churchill exactamente cuando acaba de ganar la guerra. Pero de inmediato se ponen a trabajar y crean el servicio de salud gratuito para todos, nacionalizan el acero, una serie de reformas y beneficios que todavía perduran. ¿Pero aquí se dio ese fenómeno? No. Al contrario. No, estamos analizando el terreno en el que nos movemos. Sí, lo más cerca sería Latinoamérica y está entrando a la izquierda. Brasil es el ejemplo más destacado de los últimos años. Y eso es lo más cercano a nosotros. Pero es que hay tantas izquierdas. Pero Izquierda, centro. sí hay que definirla. Sí, no, Sí. Yo creo que tendría que ser algo más como una socialdemocracia como las europeas en algún momento. Pero lo importante es, ojo, la izquierda no significa ser populista. Y lo que tenemos aquí en México, el partido, por ejemplo, el PRD o Morena, de pronto tienen más visos de populistas que de una izquierda moderna. Bueno, Morena no es izquierda. ¿Qué edad tiene? Nada tiene que ver con la izquierda Morena, por favor. Hasta ahorita. Pues, No ha dado color, pero quién sabe más adelante. ¿tú crees que mañana? Y ahora que tomen posesión todos los morenos que alcanzaron una, Pero sí están tomando fila. Yo creo que no, Héctor. Yo creo que el dirigente de Morena y todos los que se sumaron a él van a hacer una cosa desordenada del gobierno. pues ojalá que no, porque precisamente es lo que les falta, cohesión. No necesariamente, sí. Cohesión y un proyecto político, claro. Que no Porque no tiene. puede ser nada más el grito, la mafia del poder, nos saquean, nos roban, nos hacen. No, eso no es un proyecto político. Derogaré las reformas. ¿Qué pasó con el PAN? Llevó al poder todos los vicios del PRI al que censuraba tanto. Los respeto. No, y otros que no conocía. Y unos nuevos. Y unos nuevos, porque el PRI tenía control. Es que hablan de la dictadura y del PRI. No había guerra. ¿Por qué queríamos una revolución si no había guerra, si había paz social, si había instituciones que se creaban para beneficiar al pueblo? No, llegó el PAN y nos desbarató. Pero el PRI había construido todo
bajo esos pilares, o sea, la impunidad, la corrupción, los compadrazgos. Obviamente el PAN llegó a gobernar como el PRI porque no sabía gobernar de otro modo. Finalmente el PAN también se educó dentro de la propia lógica del sistema político priista y todos los partidos. Fíjate que Venezuela se llama así. Sí, Por esa comparación que hicieron los conquistadores. Sí, llegaron ahí a unos esteros y había una aldea en Palafitos. Y entraron y le dijeron, se parece a Venecia. Igualito, supongo. Pero le pusieron Venezuela y así se quedó. Le faltaba la plaza de San Marcos. Sí, ligeramente. Algunas palacio. Benjamín Olvera Lima, de 79 años, en Naucalpan. ¿Que Cuba derrotó a Estados Unidos? Ay, por favor, Héctor, no digas sandeces. No se crea socialistoide porque no le va. Además, la URSS hizo un pacto con Estados Unidos para que no atacara a Cuba, porque de haber querido los desaparecen en 5 minutos. ¿Sí? ¿Y cómo les hubiera ido? Y además sí fue una derrota rotunda de Cuba sobre la política de los Estados Unidos. Sí, una victoria. Pírrica, pero victoria. Bueno, sí, costó mucho. Yo creo que Castro es el que, o sea, Castro logró derrotar a Estados Unidos, él personalmente, en su lucha personal antiimperialista, anticapitalista y demás. Ahora, ¿a costa de qué? Y ahí es donde entra la victoria pírrica que dice Manelik. A costa de un pueblo que se fue empobreciendo, que sí tenía mucha educación, mucha preparación académica, intelectual, tecnológica, hasta cierto punto, pero que se fue deteriorando y vemos hoy el estado en que se encuentra Cuba. Pero lograron algo que no tenían, que era la tranquilidad social de la existencia. Es decir, el cubano tiene asegurada la existencia desde que nace hasta que muere. Tiene empleo, tiene atención médica, tiene educación. Seguridad. Si hay privilegiados en Cuba son los niños. Y hubo 2 frases tremendas en esa victoria: patria o muerte, Venceremos. y aquella que gritaba territorio libre de América. Sí. Qué bonito sonaba. No sé si tú podías oír Radio Habana Cuba. Claro, en onda corta, de veras era entusiasmante Contagioso. los himnos, la narración de todo.